La animación, cuando viaja, cuando cambio de elementos, miren, cuando muevo los elementos como hacen el efecto de que se van para un lado, ¿no? Gente, en esta ocasión voy a hacer un reto que ya existía en mi canal. Es un reto Flutter. Ya existía, digo, o ya existe. El problema es que el video está dañado. ¿Por qué? Porque cuando quise quitarle la música debido a temas de copyright en YouTube, tenía una funcionalidad experimental, le di y parece que dañó parte del video y está estático. Así que voy a replicar este challenge, o este reto mejor dicho. Pero ahora quiero hacerlo de otra forma. Debido a que muchos de ustedes o la mayoría ya tiene conocimientos básicos de Flutter, no pretendo tampoco hacer tutoriales básicos de cómo crear un widget ni eso. Así que voy a tener ya algo predefinido en el cual voy a ir avanzando y explicando las partes más complejas que yo creo que es la que les interesa a ustedes. Así que ustedes me dicen después de ver el video qué les pareció, en los comentarios me lo dejan saber qué les pareció este modo de explicación. Yo creo que va a estar mucho más fluido porque va a ser mucho mejor para mí y mucho mejor para ustedes. El video no va a ser tan largo, simplemente voy a ir a las partes específicas en las cuales yo creo que se les podría complicar un poco más y creo que ambos nos vamos a beneficiar. Yo también, para no estar escribiendo, grabando, sino simplemente explicando más que todo. Así que ahora sí, vamos con el código. Y empezamos. El reto es el Travel Photos, así se llama el reto. Es esta específicamente. Como ven ustedes ahí, todo está estático. Y esto yo estoy seguro que ustedes lo pueden hacer fácilmente. ¿Qué es? Es una lista horizontal. Esto es algo estático tampoco, no tiene movimiento. Y arriba es donde intercambian las imágenes. Miren, cambio, cambio. Esto es bastante sencillo. Una lista, seleccionas y cambias el contenido. Yo creo que para eso no tendrían mayor problema, así que por eso voy a explicarles la parte animada de esto, ¿no? Entonces tiene su truquito, sí. Miren, el primer truco es tener los assets o las imágenes, la parte de atrás y adelante, ¿no? Atrás y adelante. La parte de adelante es la que se va a mover. Bueno, en realidad todo se mueve, pero el texto va entre las imágenes, ¿no? Imagen de atrás, texto, imagen de adelante. Es por eso que ustedes pueden ver ahí que el texto aparece, ¿no? Vamos a ver cuando esté en movimiento. Igual acá, ¿no? Ese es el primer truco, ¿ok? Voy a tratar de dejar los assets en la descripción del video para que lo repliquen. Y luego crear un archivo mock, o esto lo pueden traer de su backend, como sea. Yo lo tengo aquí en una variable global. Back y front image. El nombre y un número cualquiera que es para mostrar nada más en los items. Nada más, es básico esto. Y travel, aquí está toda la lógica. Voy a sacar lo demás y ahí vamos avanzando, ¿no? ¿Ok? Ustedes me dicen qué les parece este modo de explicar. O prefieren los de código rápido, speed code, pero no sé, depende de la preferencia de ustedes. Yo prefiero esto porque speed code tampoco como que no lo siento muy amigable. Pero ya, depende de ustedes al final. Miren, entonces, ¿qué tenemos aquí? Es un stack. Donde tengo dos elementos que es los detalles, details, este es un widget y otro widget que es el listado horizontal aquí, ¿no? Entonces simplemente le pongo posiciones en el stack y listo, ¿no? Entonces, y abajo tengo un listado, otro positioned, en el cual en base a cálculo simplemente estoy poniéndolo más abajo nada más, y un single child view, single child scroll view, ¿no? Simplemente agrego items fake review y puedo hacer esto, nada más. Para eso me sirve. Esto yo creo que no merece explicación. Es simplemente un column con elementos. Y ahora sí, vamos a esta parte la parte de acá. Primero la parte de arriba. Cuando cambio elementos, lo de arriba debe variar. Esto está bien. Pero para que sea suave el movimiento, al momento de cambiar, ¿qué se le hace? Un animated switcher, nada más, lo que está comentado aquí. Entonces, ojo, aquí, ¿por qué le estoy poniendo un key con el nombre seleccionado? Porque si yo no le pongo esto, vamos a ver qué sucede. Vamos a ir probando todo. Pum, pum. No funciona el Animated Switcher. Porque detecta que es el mismo widget, Travel Photo Details, el mismo tipo de widget. Entonces, no cambio, no hay ningún cambio entre widgets. Pero si le pongo un key, cada uno va a ser independiente, ¿no? Entonces, este es el Travel Photo Details, pero con su llave que es su nombre. Entonces los nombres son diferentes, así que grabo y miren, cambia y cambia y ya está. Tenemos una animación fácil, Animated Switcher, y la duración que ustedes quieran. Ahora el otro truco es que vamos a ver, Travel Photo Details. El detalle nomás le voy a decir. Ya está. Este es el que se va a animar, ¿no? El que tiene que moverse izquierda a derecha, ¿no? Entonces aquí obviamente usan su Single Ticket Provider State Mixing para el Animation Controller, que lo he comentado.
Pero miren cómo está construido esto. Tengo un stack, la imagen de atrás, miren, back image, aquí. El texto, que es el nombre de la foto, miren, le voy a quitar esto, pum, ya está, texto. Y aquí la parte de adelante. Entonces esto, la parte de adelante y de atrás deben moverse al mismo ritmo. El texto se mantiene fijo, creo, sí, ahí está. ¿Cómo lo hacemos? Entonces empezar a animar, ¿no? Pero esto tiene un truco, miren. He definido una variable movement, que es -100 le he puesto, porque se va a ir para atrás, va a salir del espacio. El truco es este, miren. ¿Qué pasa si voy a ponerle, para que ustedes puedan entenderlo, container, un decoration, box, decoration, border, all, color, rojo y width 5. Ya está, ahí tiene su orden, ¿no? Ven cómo está distribuido el stack de este detalle. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo hago un transform scale? Le voy a reducir la escala solamente para probar nada más, ¿ok? Creo que es muy chico, ¿no? 0.8. Ok, este es mi widget. ¿Y qué pasa si el movement de aquí cambia a -200? A ver, -200. Se está moviendo solo. Voy a probar acá, -200 aquí. Está -400. -100. Quiero que vean cómo es. Ya encontré. El problema es que el stack que está aquí está cortando el overflow, el desbordamiento, miren. Perdón. Clip behavior, le voy a decir que, oye, no cortes nada, deja que se expanda. Ahí está. ¿Ven cómo está la imagen representada? Entonces, en left está -100 y en derecha -100 también. Claro, se está yendo para la izquierda y para la derecha desbordando, ¿no? Entonces, lo único que va a hacer el animation es moverse y rebotar entre sus lados, nada más, ¿no? Entonces, es por eso que se usa un animation controller y una variable negativa para que se desborde. Miren, a ver, ¿qué más? Lo mismo sucede con esto, ¿no? Se mueven al mismo ritmo. A ver, esto es estático. Ahora sí, vamos a descomentar el animation controller aquí. Boom, está el tiempo que deseamos. En este caso 10 segundos. En 10 segundos se va a mover de izquierda a derecha. Le pongo un repeat con reverse true para que una vez que termine ahí siga haciendo la reversa y vuelva. Porque si no le pongo esto, cuando termine la animación, pum, se va a voltear. Miren, vamos a probar. Controller repeat, nada más, sin true, ¿ya? Voy a salir porque está en el init state, así que no ha sido creado. Y el dispose aquí. El animation controller lo descomento. Aquí también. Ya, entonces el animation controller ya está escuchando a mi animación. Falta esto. Ya está. No estoy multiplicando por los valores, pero voy a descomentarlo. Esto va a ir de 0 a 1, ¿no? Entonces va a llegar a... sí, se va a mover. Va a llegar a 0, a left 0 y right 0. Y luego se va a ir de nuevo. Vamos a probar quitando este comentario. Ya está. Y aparte de aquí también. Recuerden que el animation controller simplemente escucha al controlador. Esto está escuchando a este controlador. Vamos a salir, grabo y entro Travel Photos. Ahí está. Ustedes ahí están viendo, como estoy en escala 0.8, están viendo cómo se desborda a izquierda. Y miren cómo está en repeat sin reverse. Miren qué va a hacer. ¿Ven? Volvió a su sitio. Entonces eso es lo que no queremos. Por eso ponemos controller repeat reverse true. Ahora sí, como está en el init state, tengo que salir y volver a entrar. Entonces es así como funciona por dentro, ¿no? Simplemente un animation controller que lo mueve y lo desplaza nada más. Ahora sí, voy a salir y vuelvo a entrar. Y van a ver que ahora sí termina y va a regresar por su misma posición. Nada más. Y esto se puede implementar de muchas formas. Pueden hacerlo con Animated Position también. Simplemente esto es lo primero que se me ocurrió. Está, ven cómo regresa a su posición. Y ven que esta es la imagen de atrás, este es el texto y esta es la imagen de adelante. ¿Cómo da ese efecto de que la parte frontal pasa por el texto? Bueno, está bien, es un juego de imágenes ahí. Ya está, ya tenemos esa parte. Listo, entendido, creo que ha sido conciso. Le voy a quitar la escala, eso era solo para representar el desbordamiento. ¿Está? Y le quito también el borde, también que está feo esto. Ya está. Ya está. Y ahora sí, vamos a explicar la parte de aquí, que en realidad ustedes van a decir que es fácil, pero tiene sus trucos, si es que lo han visto con detalles. No, lo dejo aquí. Ya, vamos a la parte ahora de
se llama Travel Photo List, ¿no? Entonces cada vez que yo selecciono un ítem, solamente recibía un callback en el cual le mandaba el ítem seleccionado y hacía un set state para que lo de arriba se refresque, ¿no? Así, miren, ¿ven? Nada más, ¿ya? Entonces ahora vamos con este widget que es el Travel Photo List. Aquí tengo un Value Changer que es el que notifica, ya está. Aquí hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero hay una animación que va de izquierda, que se desplazan como que los elementos para la izquierda y para la derecha. Que esto lo hago, ya hay videos que tengo en mi canal, busquen Transform, se llama el widget Transform. Miren, para eso necesito escuchar el controlador, cuánto voy desplazando para la izquierda o derecha. Miren, simplemente definí un Page Controller. Luego el Page Controller empiezo a escuchar los cambios de scroll. Y acá hago el dispose también del Page Controller. Y este método listen scroll, cada vez que hay un cambio, hace un set states. O sea, cada vez que se mueven. Entonces, ¿a dónde le asigno esto? A mi lista, ¿no? A mi lista le pongo el controller. Miren que a mi lista le puse esta física de Page Scroll Physics. Para que no se vaya, cuando hago un movimiento no se vaya todo, ¿no? Simplemente que se comporte como un Page View. Ahí está, miren. Boom, 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 boom. Ya está. Entonces, ahí está. Luego traigo los elementos de una lista como es normalmente. Y acá está lo que quiero mostrarles, que es, hay una lógica que tengo aquí, que en los videos de Transform está, en el cual calculo yo en base a la página en la que estoy capturando aquí y en la que me encuentro actualmente. Lo que hago es sacar una variable, un factor, en el cual le indico si está yendo para la izquierda o para la derecha. ¿Y qué hago con ese factor? Aquí. Entonces, ¿qué hago? Lo uso para este widget que le he quitado, que es un transform. Así que revisen el video de transform para que entiendan este comportamiento, que es una perspectiva de 3D. Y le digo que rote nada más en radianes 90 grados por el factor, que es de 0 a 1 si no me equivoco. Así que miren, voy a grabar y vamos a ver qué sucede. Miren, miren, miren. Ahí ven, para la izquierda y los elementos se mueven para acá, ¿no? Si voy para la derecha, a ver, creo que igual, ¿no? No me acuerdo si tenía comportamiento para la derecha. Creo que no tenía, ¿no? Bueno, este es lo que hay. Entonces, seguramente podría variar aquí la lógica. Si quiero que para la izquierda se muevan de diferente manera y para la derecha diferente, ¿no? Ya, si ustedes tienen eso, bacán. Miren, ahí está. Cuando los muevo, dan el efecto de que se está abriendo, ¿no? Entonces, este es el efecto con el transform, perspectiva 3D y rotación, nada más. Está, uy, ya que está. ¿Qué más? Y ahora sí tiene algo interesante que no sé si lo habrán notado también, que cuando yo seleccionaba el elemento, no solamente cambiaba lo de arriba, sino que este elemento viajaba al final de la lista y desaparecía, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra eso? Ya por ahí preguntaron acá en el grupo. Es con un animated list, por eso estoy usando un animated list. Puedo usar un list view también, pero animated list es para este caso cuando quiero elementos animados. ¿Qué necesito para Animated List? En el video de Flutter, los videos de Flutter ahí muestran cómo se usa, pero hago rápido aquí también. Necesito un key, Animated List Key, que está acá, definido. Es un global key de Animated List State. Entonces permite controlar métodos del state. Ya lo tengo asignado aquí, entonces voy a comentar. Y aquí hay un poco hay que meterle lógica aquí. Lo que hay que hacer primero es, miren, Travel Photos, que es mi lista de elementos. Lo que hago es insertar en la última posición a la foto que he seleccionado. ¿Ya? Paso 1, insertar en donde quiero que vaya mi elemento. ¿Ok? Luego al Animated List Key, al key, saco el estado y le inserto el elemento también, ¿no? No solamente a mi lista de objetos, sino también a la lista que tiene el Animated List Key. ¿Ok? Le inserto el último elemento. Acá me dice inserta en qué índice. Ya, le estoy insertando en el último. ¿Ok? ¿Y qué más? Ahora, el elemento que quiero sacar. El elemento que quiero sacar es el Travel Photo, el que he seleccionado. ¿Y qué hago con esto? El Travel Photos, elimino el elemento también del índice. Como estoy insertándolo al final, ahora elimino el que he seleccionado. Lo muevo, ¿ok? Y simplemente ahora de nuevo uso el Animated List Key, el Current State. Y aquí sí remuevo el elemento. Y este tiene como un callback en el cual puedo yo implementar la animación que yo quiera. En este caso solamente le he puesto un Fade Transition y un Side Transition.
la animación me lo da esto. Esto viene del Animated List, ojo. Entonces, para el Animated List tengo que insertar y sacar el elemento, ¿no? Pero fíjense el orden, ¿eh? Primero de mi lista de objetos, luego el Animated List, luego saco el elemento que voy a eliminar, lo saco de mi lista de objetos y luego el Animated List ya con la animación. Entonces, miren. Aquí tengo un Size Fade Transition, porque se va opacando, un Side Transition, la animación y el elemento, ¿no? Entonces, y aquí que hay un Photo List, el elemento, sí, el elemento que quiero mostrar, ¿no? Que es al final este elemento, el mismo elemento, pero con el elemento ya que voy a eliminar, nada más. Voy a probar, grabo y, a ver, le voy a dar tap a no, ya estoy en Tailandia, a ver, le doy a Singapur, miren el elemento, ¿vieron cómo desapareció? Y al final se encuentra seguramente, sí. Voy a Japón, por ejemplo. Le doy tap. Ven ese efecto así suave, el que desaparece y se va al final, ¿no? Entonces, ese es el truco con Animated List. Miren, en Roma, pum, se va. Y se va al final. Entonces, este es el reto. Espero que les haya servido esta explicación. Fue bastante clara y concisa. Lo demás creo que no hay necesidad de mostrar. Estos son elementos simples. Quizás cómo se posicionan los elementos, ven que no hay nada complicado aquí. Eran los trucos de cómo mostrar esa animación, cómo hacer que desaparezca, cómo que aparezca al final con animación y bueno. Déjenme en sus comentarios qué le pareció y ahora voy a mostrar un video de cómo quedó, cómo se ve en mi dispositivo. Y así es como quedó este reto de Flutter, miren que está genial. Las imágenes ayudan también a que se vea bonito, pero miren, la animación cuando viaja, cuando cambio de elementos, miren. Ahí está como los edificios tapan el texto en la parte de adelante. Esto también es scrollable. Miren, por ejemplo, voy a seleccionar miren cuando muevo los elementos como hacen el efecto de que se van para un lado, ¿no? Pum, con perspectiva, ahí está. Cuando viajan para la izquierda. De nuevo. Ahí está. Estoy que desplazo. Y voy a seleccionar un elemento y lo que va a pasar es que va a desaparecer, miren. Ahí está. Desaparece y se va al final de la lista. Ahí está. Miren, ahora South Korea. Entonces creo que quedó genial. Así que voy a hacer una pequeña demo de solo este reto.